Bueno, y efectivamente, como decía esa nota, esa empresa, Monditex, según el registro de SUNAT, se dedicaba a la fabricación de textiles, calzado, otras actividades. Según los dueños del local, pensaban que este inmueble era alquilado para que funcione como restaurante. Al final, ni empresa textil ni restaurante, estaba funcionando como una discoteca. ¿Tenía la infraestructura para poder operar como una discoteca? Vamos a conversarlo de inmediato con Lourdes Yussi, quien es decana del Colegio de Arquitectos de Lima. Gracias por acompañarnos en las claves del día. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Le traslado la pregunta, ¿ese local estaba preparado para poder funcionar como una discoteca? Evidentemente no estaba preparado para funcionar como una discoteca. Eso lo hemos visto a través de las imágenes que hemos visto en la televisión, ¿no? Lo más importante en un lugar de reuniones públicas, una discoteca que tiene más de 100 personas, es que tenga una puerta de salida y además una segunda salida de emergencia. En este caso no contaba con una segunda salida de emergencia, solamente una ruta de evacuación. ¿Cómo debe ser esa ruta de evacuación? Debe ser libre, claramente identificable, segura y con las medidas arquitectónicas que da nuestro reglamento de edificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto lo más importante, las puertas de salida tienen que abrir hacia afuera. Todo local que tiene más de 50 personas tiene que tener la puerta que abra hacia afuera en el sentido de la evacuación y además una barra antipánico. Es normal, lo más frecuente, que en un local como una discoteca, en caso de cualquier emergencia, la gente entra en pánico, este riesgo de apretarse uno contra otros, de estampida, es muy alto. Por eso que ya nuestra norma considera que en caso de un embotellamiento, de que la gente entonces, al llegar a la puerta de salida, misma barrera, esta barra antipánico, abre automáticamente la puerta. Uno presiona y se abre la puerta. Exacto. En cambio, ¿cómo va a ser que con este temor y todas las chicas nerviosas queriéndose escapar, pegadas a la puerta, todas retrocedan para poder abrirse las puertas? Otra cosa muy triste y lamentable es la escalera. Sí. Eso quería consultarle. ¿La vía principal de acceso puede tener una escalera? Sí puede tener una escalera, pero no cualquier escalera, no la escalera que hemos visto. Esta escalera tiene que tener 1,20 m mínimo de ancho. Debe tener pasamanos en ambos lados. Por lo que hemos visto las fotografías, aparentemente había un pasamanos en solo un lado. Yo estoy nerviosa, me tropiezo, además está las personas con trago, han bebido licor. Si me voy a caer, ¿cómo me agarro si no tengo una cosa tan simple como un pasamanos? El material del piso no puede ser resbaloso. ¿El ancho de las gradas? Antideslizantes. El ancho de los pasos tiene que tener 30 centímetros. La altura, máximo 18 centímetros. Hemos visto unos escalones muy altos, ¿no? Entonces, es evidente que esta obra, que este edificio no ha sido diseñado por un arquitecto. Nosotros vemos con mucha tristeza que no le da... ¿Ah? Sígame. Es probable que este local haya estado preparado para lo que realmente tenía autorización o para lo que realmente fue inscrito, ¿no? Esta empresa asegura que iba a funcionar como una empresa textil, los dueños del local dicen que iba a funcionar como un restaurante, a la hora de la hora funciona como una discoteca y me imagino que cada uno de estos negocios tiene que acondicionar el ambiente de una manera distinta. Sí, pero mira, las imágenes que hemos visto en la televisión es una hipótesis, ¿no? Que esto no ha sido desarrollado por un arquitecto. O sea, es lamentable la situación de estas personas y con un buen diseño de arquitectura, un arquitecto conoce todas las características que debe cumplir unas escaleras, una ruta de evacuación y esto no ha sucedido. La escalera no tenía el ancho necesario, no tenía los pasamanos, no tenía los materiales del piso, no tenía los pasamanos, para agarrarse. Y además otra cosa, cuando uno diseña una escalera y tienes una puerta, tiene que haber un descanso intermedio. Ahí se ven las figuras, está muy cerquita. Es evidente que nadie hizo un estudio del espacio. Con una buena arquitectura se hubieran salvado las vidas de estas personas.
Eso es bien importante resaltarlo, ¿no? Porque estamos hablando de vidas que se han perdido. Si, por ejemplo, hubiera tenido simplemente esta puerta con las características que nos estás comentando, que tenga justamente esa barra que permita que al tocarla se pueda abrir, que se abra hacia afuera, y una serie de puntos que ha resaltado esa noche, otra habría sido la situación, probablemente otro habría sido el desenlace. Pero yéndonos un poco también a lo que ocurre usualmente en el país, son muy pocas las infraestructuras, me parece que la gran mayoría son las que se levantan, se construyen sin un planeamiento adecuado, sin un planeamiento debido, ¿no? Con un arquitecto, con un ingeniero civil y con todo lo que debería tener. Exactamente, y esto ha quedado evidenciado en la etapa de pandemia, ¿no? Donde vemos que el Perú es un país netamente informal. Se dice que más del 70% de las edificaciones, y quizás me quede corta, han sido construidas de manera informal, ¿no? Entonces, adicionalmente, por ejemplo, siempre en casos de emergencia se apagan las luces, se crea mucho pánico. Entonces deberíamos tener un equipamiento que nos guíe claramente, y eso da tranquilidad a las personas, señales luminosas, flechas que te indican hasta dónde está la salida, luces de emergencia, y ninguna de estas cosas tenía la discoteca, ¿no? Que además tampoco tenía autorización. En la zona no están autorizadas las discotecas. Sabemos también que no había pasado por una ITSE, por una inspección técnica de seguridad. Nosotros tenemos a los arquitectos, los ingenieros, los inspectores técnicos de seguridad que están preparados justamente para verificar estas condiciones de seguridad previas a una licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, es triste ver a cada momento cómo es un cúmulo de normas incumplidas, desde la construcción, desde el diseño, desde el inversionista, el operador del negocio, la municipalidad que no realiza la fiscalización. Hemos visto ahora las noticias como el alcalde dice que no tiene fondos. Hace 2 años se dio el decreto 02 del PCM que cambió el sistema de inspecciones. Antes iban 4 inspectores, ahora solamente van 2, están a cargo de las municipalidades y no todas tienen los recursos logísticos ni económicos para llevar a cabo de la manera correcta estas inspecciones y las fiscalizaciones, ¿no? Ahora, pero claro, efectivamente tiene que haber un poco más de responsabilidad también por parte de los empresarios. Las medidas también van variando en función a la cantidad de asistentes, a la cantidad de aforo, porque en este caso, con un aforo de más o menos 120 personas, nos decías que era importante que hubiera una vía principal y aparte una vía de escape, ¿no? Otra salida por la cual pudieran evacuar. Pero pienso también que la policía, por ejemplo, subió a las viviendas aledañas para poder rescatar a algunas personas por las ventanas, pero usualmente las discotecas no suelen tener ventanas, entonces tendrían que tener más puertas de salida, más puertas de evacuación o contar con otras medidas. ¿Cómo se maneja eso? Normalmente lo que pasa es que según el número de personas tengo que tener los anchos de las salidas y el número de escapes, ¿no? Hasta 100 personas se permite que sea una sola salida. Es probable que, por ejemplo, a veces también se da en nuestra cultura informal, un poco chicha, que se dice, no, van a haber pocas personas. Entonces, de ahí la importancia de mantener el aforo máximo autorizado, ¿no? Entonces, hemos visto que aquí más de 100 personas, entonces ya se necesitaba las rutas alternas. Siempre es necesario tener 2 salidas. ¿Se puede una sola salida? Sí se puede, pero para un número menor de personas, ¿no? Entonces, permanentemente estamos viendo cómo se saltan las normas, ¿no? Es importante reconocer que la principal razón de seguridad es un buen diseño de arquitectura. Una escalera muy bien diseñada, muy bien señalizada, una puerta que abra de manera correcta, es la principal garantía de que estas personas van a poder salir sin obstáculos, sin impedimentos y no se va a generar este pánico cayendo, ¿no? Porque si yo estoy por caerme, me agarro del pasamanos. Si el piso la escalera tiene antideslizantes, no me voy a resbalar. Si los escalones tienen las medidas necesarias, son 30 centímetros, las alturas, voy a caminar de manera más cómoda. Si tengo las luces, eso me va a dar tranquilidad. Entonces es un cúmulo de situaciones y características que lógicamente no las contempla
un maestro de obras o alguien que construye de manera informal. Bastante clara, bastante precisa y ojalá que el mensaje realmente llegue. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Las Claves del Día. Gracias a